esta primera pregunta, ¿cómo lo sentí? Bueno, fue una sorpresa, aunque era algo que se venía ya anticipando que podía pasar, no te lo crees hasta que realmente pasa. Hasta que una vez que sucede es que empieza. De hecho, no te quieres ilusionar. Y bueno, también entiendo que mucha gente cuando se toca este tema, bueno, se habla de la forma, se habla del derecho internacional y se hablan de otras cosas. No entremos por ahí porque sería mucho más largo, pero para el que tenga esas inquietudes, el tema Venezuela ya era un tema que hace rato se sabía que no iba a salir por los propios venezolanos. Era imposible porque, bueno, por la estructura de poder, no estás hablando de un gobierno, estás hablando de una organización criminal que tomó el poder. El que alguna vez vio una serie, por ejemplo, como El Patrón del Mal, sobre Pablo Escobar, realmente esta gente estaba cumpliendo el sueño de Pablo Escobar, que era ser una organización criminal, pero a la vez ser el Estado al mismo tiempo. Y contra eso es muy difícil luchar de manera cívica. Es imposible. Bueno, ¿qué sentimos? Bueno, alegría. Me enteré en la madrugada, como eso de las 5:30, porque nos llamaron familiares, conocidos, pero esto empezó a suceder como a las 2 de la mañana. Lamentablemente no me enteré en el momento porque tengo años visitando las redes sociales de noche con la esperanza de que algo pase, desde adentro, desde afuera, y no estuve ahí en el primer momento. Y lo segundo que me preguntabas, ¿qué está pasando hoy? Hay mucha incertidumbre, porque no se ha mostrado, digamos, una línea clara de los eventos que deben suceder. Se dicen cosas en diferentes entrevistas de manera desordenada, o sea, Donald Trump y Marco Rubio dicen una cosa, desde Venezuela más o menos acatan lo que ellos piden. También hay mucha gente preguntándose, bueno, ¿y por qué no vendría de una vez María Corina Machado, que es quien corresponde junto con Edmundo, que son los ganadores de las elecciones anteriores, que no los dejaron, correcto, tomar el poder? Bueno, parece que Estados Unidos también entiende que sería muy difícil para ellos tener el respeto de unas Fuerzas Armadas que están completamente a favor del chavismo, que están completamente infiltradas por el chavismo y que además su alto mando está totalmente vinculado a las actividades criminales. Entonces básicamente dejan a la segunda persona en la cadena de mando, que sería la vicepresidente de Maduro, que realmente no era el presidente, pero bueno, digamos, la segunda en la usurpación, que es Delcy Rodríguez, y le dicen, tienes que seguir lo que tienes que desmantelar y cumplir con ciertas condiciones e ir desarmando tú a esta gente, o va a ser peor para ti. Por un lado acatan, por un lado hacen unas publicaciones en inglés, que ellos siempre se rehúsan a postear cualquier cosa en sus redes y medios en inglés, aunque saben muchos de ellos hablar inglés, como ella, que lo consideran como algo muy aburguesado, pero ella es una persona con estudios en Francia y todo, y publica en inglés que quieren cooperar con Estados Unidos y trabajar en igualdad de condiciones. Lo postea apenas al día siguiente, o sea, horas después de que le sacan al presidente del país y le bombardean puntos militares. También muy importante aclarar eso. Creo que se habla de 2 o 3 civiles muertos, lo cual se puede considerar como algo quirúrgico. Es lamentable, por supuesto, pero las personas que murieron en este ataque fueron, o los puntos a los que se atacaron fueron totalmente puntos militares. Y también sirvió para descubrir que habían muchos cubanos, como siempre se ha reclamado, mucha injerencia cubana, y ellos siempre lo han negado. Bueno, el círculo interno eran 32, por lo menos murieron 32 oficiales cubanos que protegían a Maduro, pero él no le confiaba su sueño a su propio soldado. Bueno, volviendo al punto, ellos dicen acatar una cosa de día, pero en la noche salen sus colectivos, que serían como una especie de barra bravas, sin uniforme, que no pertenecen a ninguna fuerza de seguridad, pero ellos les abren sus depósitos de armas y los dejan andar con fusiles de última generación en moto. Es una cosa bastante aterradora de ver, porque son hordas de motorizados, de personas que con mirarlos nada más ya te das cuenta
cómo es su proceder y su forma de hablar. Y ellos están por allí rondando todos los barrios de la ciudad, en muchas ciudades, asegurándose de que nadie celebre. Entonces es contradictorio. Por un lado dicen una cosa, por otro lado hacen otra, y los venezolanos no saben qué hacer. Yo hablo con mis familiares o a conocidos que están allá, todos están felices, pero tienen hasta miedo de reaccionar a una historia, a un estado, mucho menos publicarlo, porque te pueden ir a buscar a tu casa. Tanto Entonces así, ellos siguen aterrando a la gente. Lo que estás diciendo justamente es, está bien, detuvieron a Maduro, seguramente que el pueblo venezolano ha celebrado o quiere celebrar, pero en realidad hoy está lejos de lo que, de la imagen que tiene el mundo, que es, bueno, una Venezuela, entre comillas, libre, ¿no? Todo lo contrario estás diciendo. Libre de esto, no, sí, no. Estaremos por ver seguro en los próximos días y semanas. Estados Unidos ha prometido que si no se cumplen las condiciones de estabilidad, ellos van a hacer una segunda y tercera oleada si es necesario, y van a ir por los que quedaron al mando, y va a ser peor para ellos. Así lo dijeron en una entrevista a los medios allá en Estados Unidos. Pero lo que está pasando es que, bueno, la gente no puede celebrarlo todavía. Simplemente es una bestia con muchas cabezas, y se le cortó la cabeza más importante a nivel de imagen. Pero todos saben que el número 2 es esta figura, Diosdado Cabello, es realmente el cerebro, y está totalmente como una fiera acorralada y herida. Por eso se desquitan con los que ellos siempre se han sabido ensañar, con la gente desarmada, con los civiles, con sus propios ciudadanos. Y están, si buscan cualquier entrevista hacia ellos, cualquier declaración de ellos, están completamente heridos. Y bueno, dentro del chavismo hay facciones, así que se espera que los hermanos Rodríguez, que es la vicepresidenta y el que queda a la cabeza del Congreso, ellos son hermanos, no están tan de acuerdo ellos muestran una unidad que no hay. Y bueno, si no viene desde una interna, podría venir desde afuera. Ayer mismo, desde Estados Unidos, pidieron que se cierre el helicoide. Pero no es literalmente solo que se cierre el centro de torturas más grande, que es el helicoide, que está en Caracas, es básicamente que liberen a los presos políticos. No es que los cierren y luego lleven a los presos a cualquier otra cárcel. Allá está Nahuel Gallo, por ejemplo, claro, que es un gendarme argentino. El argentino, sí, y le duele a los argentinos, pero hay decenas de extranjeros, simplemente siendo turismo, los toman porque saben que luego les da desde a ellos ficha de canje para hacer presión internacional. Esa es la diplomacia que ellos juegan, como cualquier terrorista. Así que ya veremos qué pasa en las próximas horas y días. Bueno, ellos están completamente heridos, como te digo, sin defensa. Sí. Claro, no te decía que Alcides estás muy informado de lo que pasa allá. Obviamente que te interesa el tema, no es algo más en tu vida y en tu conocimiento lo que ha sucedido en estas últimas horas. Pero te pregunto, digamos, porque también hay partes que defienden a Maduro y que atacan a Estados Unidos por las formas, ¿no? Que es lo que hablabas al principio. ¿Crees que lo de Estados Unidos realmente es para desbaratar al chavismo y realmente enjuiciar a Maduro por narcoterrorismo? ¿O realmente va por el petróleo? Digo, porque también hay muchos venezolanos, incluso hasta Catherine Fulop salió a decir que, bueno, preferimos Venezuela libre y le damos todo el petróleo que quieran, pero a los ciudadanos venezolanos libres de este régimen, ¿no? No sé qué postura tenés vos sobre eso. Sí, hay que ver eso. Como argentinos, yo sé que les cuesta mucho. En general puede haber un sentimiento antiamericano por lo que sucedió aquí en sus dictaduras, pero desde el punto de vista venezolano es muy distinto, porque nunca tuvimos problemas con los Estados Unidos. Históricamente fueron aliados comerciales, siempre hubo una relación muy buena. Yo soy de una ciudad donde hay refinerías de petróleo y se vivía muy bien. Desde la época de mi abuelo, que fue obrero petrolero, sus jefes eran yanquis, pero él no vivía como si fuera un subordinado de ellos. Vivía en una urbanización, un barrio hecho al estilo de los yanquis, con estándar de vida yanqui, con auto del año, siendo simplemente un obrero, ¿me entiendes? O sea, un buen nivel de vida. Así se criaron mis padres. Entonces, cuando gana Chávez y gira toda esa relación, ese eje de cooperación hacia Cuba, Irán, Rusia, China,
podía verse como algo novedoso y como algo, bueno, nos independizamos y lo que tú quieras, pero lo que vino después fue colapso, hambre y miseria de un país que tenía que por muchos momentos era el más rico en la región, medido en PIB, y que debía tener un destino como el de Noruega y no tener una pobreza a nivel Haití. No hay justificación para eso. ¿Qué dice el venezolano de hoy? Mira, yo no puedo solo, quítame este yugo de encima y quítame toda esta mafia que gobierna el país. ¿Y qué quieres a cambio? Petróleo, tómalo. Porque igual el venezolano no lo disfruta, porque si el venezolano recibiera dinero de las exportaciones de petróleo, como lo recibieron la generación de mis padres, se reflejara en calidad de vida, en universidades que tuvieron ellos, que eran buenísimas, todavía yo disfruté lo último de eso, y sistemas de salud robustos y buenos. Y no es así. Entonces, bueno, para que se lo roben ellos a manera personal y a sus bolsillos, y lo regalen a Cuba porque se le enviaba petróleo a cambio de nada, se lo vendemos a Estados Unidos, que siempre, incluso en estos últimos años, lo poco que se le enviaba a Estados Unidos, porque el chavismo es muy hipócrita y no lo cuenta, pero es parte de lo que vendía de manera blanqueada, de manera legal, era a Estados Unidos. Todavía le vende petróleo, ahora le va a vender más, pero siempre han pagado en efectivo, en tiempo y en forma. Es interesante lo que decís. Sí, Alcides, muy interesante porque planteas esto de, bueno, el que dice, no, Estados Unidos va por el petróleo, por los recursos naturales de Venezuela y se vuelve loco, digamos, al defender esa situación. Lo que está diciendo es, bueno, pero aún con el chavismo, el petróleo tampoco lo disfrutaban o los recursos del petróleo tampoco iban por el pueblo venezolano con este gobierno. No, la renta petrolera no iba a los venezolanos, claramente, porque si mis padres trabajaron toda la vida y su pensión se traduce a $3, que son 10.000 pesos al mes, cuando en los 80, 90 una pensión era en torno a los $500, y si indexamos esa inflación sería entonces en dólares, sería mucho más hoy, no tiene sentido. No tiene sentido y no lo está disfrutando nadie. Lo están disfrutando ellos que cuando buscas artículos de periodismo que sí, a los hijos de estos ministros y de estos funcionarios, de estos militares cercanos al poder, bueno, llevan vidas de mega ricos, tienen jet privados, tienen caballos de carrera árabes, tienen fincas con caballos de carrera en Florida, y estaban burlándose de Estados Unidos. Hasta que empezaron ellos a investigar un poco más y empezaron a confiscarles cosas, a apresarlos y a perseguirlos. Y toda esta persecución a Maduro también viene porque generales de muy alto nivel de su gobierno terminaron cayendo presos en Estados Unidos por tráfico de drogas y empiezan a hablar y a explicar toda la trama de corrupción y de uso de drogas para desestabilizar incluso a Estados Unidos. Y bueno, no seamos inocentes, los imperios existen, simplemente tienes que elegir con cuál te vas a alinear. Estados Unidos como imperio también tiene el derecho de no permitir una manzana podrida en su región. Si tu barrio está ordenado y bonito, pero a 3 casas de tu casa, una casa que era un vecino normal, se convirtió en una guarida de drogadictos, y tú tienes el poder para sacarlo, bueno, los vas a sacar, porque te va a terminar afectando tu casa, te van a terminar infestando con plagas. Y eso es lo que se ha vuelto Venezuela, un peligro para ellos, hasta por su cercanía regional. Digo, ni Rusia ni China permitirían eso tampoco en su área de influencia. Sí. Y tampoco son unos hermanitos de la caridad. Y tampoco estaban en Venezuela como dijo un venezolano hace unos días, por la receta de las arepas. Claro. Sí. Sí, obviamente. Pero bueno, en el medio está el pueblo, ¿no? Y los millones de venezolanos que hoy están, por lo que planteás, están con esta sensación de un poco de felicidad, pero con miedo todavía a más represalias, quizás más fuertes de las que eran antes. Más represalias en sus últimas horas. Y seguramente cuando termine de caer todo, imagínate que quedemos bajo la administración por unos años de Estados Unidos. Estados Unidos necesita que el país funcione. Entonces tú le explicas a un venezolano que de manera pública cobra $5 al mes, $3 al mes, y de manera privada puede llegar a cobrar 150. Y que la está pasando mal, y que igual no tiene insumos en los hospitales, que igual tiene todo destruido, y que no vivió así toda la vida. Si tiene más de 30 años, tuvo una infancia muy distinta. Se creó un país próspero y termina de adulto en un país demasiado empobrecido. Si tú le dices que lo van a administrar otros, pero que va a volver a tener un ingreso normal, porque a Estados Unidos no le sirve un país roto, le sirve un país que tenga una mínima de que sea vivible, una mínima de convivencia,
y de estabilidad, entonces ¿cuál es el problema? Siempre se fijan en ejemplos tipo, mira Siria, mira Irak, mira Libia, pero bueno, ahí está Panamá, también le hicieron una extracción. De todos modos, Alcides, vos no ves a Venezuela, por lo menos en el corto plazo, no lo ves soberano, digamos, ¿no? Que defendiendo su soberanía, no más sé. allá de que... Y no lo sé porque yo creo que esa libertad no es gratis. Esa libertad no va a ser de gratis, porque Estados Unidos no lo hace simplemente porque son una dictadura. Bueno, lo hace porque también los estaban ya empezando a molestar a nivel social con el tema del tráfico de droga. Y también que entra el dilema y podemos debatir, bueno, pero si es por droga, porcentualmente entra más droga desde México. Sí, pero el gobierno de México no está de manera estratégica y de manera intencional enviando droga, simplemente es un subproducto del crimen organizado de su país. En Venezuela estamos diciendo que aviones de PDVSA, barcos y puertos del país, militares del país, estaban confiscando droga a los carteles para enviarla ellos a título personal, enriquecerse ellos y tener cuota de lealtad y poder. Y además, como ya lo decía Chávez, y ahorita olvidé el nombre del libro, pero hasta hay un libro que recoge todo esto, porque Cuba también lo hizo en su momento, tenían la idea de una especie de guerra del opio, de llenemos Estados Unidos de droga que desestabilizamos a ese país. No puedes ser tan tonto de dejarte hacer todo eso si tú eres poderoso. Tienes que mandar un mensaje en algún momento se iba a acabar la paciencia. Bueno, así que solo por ser dictador no, sino no es solo por ser dictador, sino por conspirar contra la paz de un país grande y vecino, que además es poderoso y no es tan lejos. Argentina está lejos, pero Venezuela está a 3 horas de ellos. Darle cabida a los iraníes, que en Argentina sí saben muy bien que son peligrosos, no los iraníes como pueblo, su gobierno. Darle espacios para que tengan campos de entrenamiento, darle cabida a los rusos, tener presencia de mercenarios rusos como el grupo Wagner, que participó en la guerra de Ucrania, tenerlos también como parte de los que cuidan las actividades ilícitas del gobierno en el arco minero de Venezuela, que es además un ecocidio. Son tierras que nunca hicieron falta tocar porque el petróleo daba para todo. Y esa zona fronteriza con Brasil, que era virgen, el chavismo tiene 15 años explotándola de una manera congolesa, de una forma africana, a mano, cortando brazos a la gente que roba el oro de los amos y con seguridad privada rusa, de mercenarios rusos, con aviones que después salen con el oro fundido a Turquía y que no pasa nada de eso, se blanquea por el Banco Central venezolano. Entonces, cuando le dicen a los venezolanos que vienen por sus recursos, ya hace rato se los están llevando, y encima los hacen sufrir. Al menos que se los lleve a alguien que viene a comerciar. A Estados Unidos le conviene el comercio, no necesita otra Libia, otro Irak por aquí cerca. Y no va a pasar eso porque somos un pueblo como el argentino, como el brasileño, bajo una sola religión, bajo un solo idioma. No somos pueblos tribales como los del Medio Oriente, unidos a la fuerza por mapas que por allá les dibujaron los franceses y los ingleses, y quedó un montón de gente junta que no se soporta. Somos un pueblo cohesionado. Lo más que puede pasar es que se armen algunas guerrillas que, bueno, tendrán que ser apagadas. Pero no se vuelve un desastre así. Ni todo el mundo tiene una Kalashnikov en su casa para salir en una Hilux a matarse. ¿No es así? Sí. Qué interesante. Bueno, la verdad que hablar con Alcides sobre el tema, porque si bien estás desde Jesús María, tenés todo el conocimiento de lo que pasa allá y siempre te ha importado y vemos tus estados, tus historias y demás, pero bueno, me había preocupado lo que habías publicado últimamente, que era esto del miedo que hoy tienen los venezolanos, porque es como que las represalias son cada vez más fuertes, si festejás, si publicás algo, si no sé si... Sí, de hecho lo publicaron en Gaceta Oficial, una nueva ley recién emitida. Bien. Wow. Uno de los artículos decía, festejar la agresión de Estados Unidos se va a pagar con cárcel. Wow. Y cuando entras a las cárceles de ellos, ahí no hay garantías de nada. Ahí no hay registros de nada. El miedo es tal que llamo a algunos familiares en mi ciudad, que ni siquiera está cerca de la capital, o les escribo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? Y me dicen, llámame. No entendía yo. Cuando los llamo me dicen, no, es que después si me hablas por WhatsApp, tengo que borrar todo. Porque hay controles, como los que hace aquí la municipalidad, pero hay controles como con gendarmes
y ya no te piden licencia y documento de identificación. Bien, que te bajes del auto, que desbloquees el teléfono, que se los pases, te abren WhatsApp, te abren Telegram, te abren Instagram y buscan las palabras Trump, invasión, Maduro, y por un meme puedes ir preso. Ay, O si no, te coimean, pero te sacan la plata de 2 y 3 meses de trabajo. Dicen, dame $500 y eso allá es 4 o 5 meses de trabajo. Increíble. Y si no, vas preso. Bueno, eso está pasando Entonces en estos dicen, días. no, llámame, no me mandes nada. No me claro. escribas, no me digas nada. Llámame, me dicen mis familiares allá. Increíble. No, tremendo. Qué bárbaro. Es Ay. tremendo. Bueno, al final, por eso, ¿no? Por ahí el mundo tiene una imagen y realmente lo que están viviendo los venezolanos en estos días es otra realidad que por ahí no todo el mundo Sí. sabe. Bueno, Alcides, te agradezco por tu tiempo. Bueno. Gracias y bueno, ante cualquier situación te volveremos a llamar porque te has convertido un poco en el especialista en el ámbito internacional de lo que pasa con Venezuela desde aquí. Gracias. No, gracias a ustedes por contactarme. Por Tenga favor. buen día.